Este libro no nace para explicar la muerte, sino para suavizarla. No intenta imponer una verdad, sino recordar una sensación antigua que vive en lo más profundo de quienes han amado y han perdido. Porque cuando un ser querido parte, algo dentro de nosotros se resiste a aceptar que todo haya terminado. No por miedo, sino por intuición. Una intuición silenciosa que susurra que el amor no puede desaparecer de un momento a otro. Desde tiempos remotos, el ser humano ha mirado al cielo, al fuego, al silencio y a los sueños buscando respuestas. No porque ignore la vida, sino porque presiente que existe algo más allá de lo visible. La muerte, vista desde esta comprensión, no es una ruptura violenta, sino un cambio de estado. Un paso delicado de una forma de presencia a otra más sutil, más amplia, menos limitada. Cuando alguien amado deja el mundo físico, el dolor aparece porque el cuerpo ya no está, la voz se apaga y los gestos cotidianos desaparecen. Pero el vínculo, ese lazo invisible tejido por el amor, permanece intacto. No se rompe, no se disuelve, no se pierde. Simplemente deja de expresarse de la forma que conocíamos. Y es ahí donde comienza la verdadera pregunta: si el vínculo sigue vivo, ¿dónde se encuentra aquel que partió? A lo largo de la historia, innumerables sabios, místicos y pensadores coincidieron en algo esencial: la conciencia no muere con el cuerpo. Se transforma. Se libera de la densidad de la materia y continúa su camino en un plano que no puede ser medido ni observado con los sentidos comunes. Un plano donde el tiempo no oprime, donde el miedo no gobierna y donde el amor no necesita demostrarse, porque es el estado natural del ser. Este libro no pretende convencerte. No necesita hacerlo. Su propósito es más sutil: acompañarte. Acompañarte en el recuerdo, en la nostalgia, en la duda y en la esperanza. Acompañarte mientras te preguntas si esas presencias que a veces sientes, esos sueños que parecen más reales que la vigilia, o esas intuiciones repentinas tienen un origen más profundo de lo que imaginas. Tal vez, en algún momento de tu vida, hayas sentido una calma inexplicable en medio del caos. Tal vez hayas cambiado de decisión sin saber por qué y luego comprendiste que fue lo mejor. Tal vez hayas sentido que alguien te cuidaba en silencio, sin palabras, sin forma. Estas experiencias, lejos de ser casuales, han sido interpretadas durante siglos como señales de una presencia amorosa que no se ha ido del todo. Aquí no encontrarás promesas ni afirmaciones absolutas. Encontrarás reflexiones que se despliegan lentamente, como un susurro que no busca ser escuchado con prisa. Porque las verdades del alma no se imponen, se recuerdan. Y solo pueden ser percibidas cuando la mente se aquieta y el corazón se abre. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Tal vez alguien, en un plano que no ves pero que sientes, te acompaña mientras lees estas palabras. Tal vez este libro sea un puente, no para traer a nadie de vuelta, sino para recordarte que nunca se fueron del todo. Porque el amor verdadero no conoce la muerte, solo cambia de forma. Hay momentos en la vida en los que el ruido del mundo ya no basta para llenar el vacío interior. Momentos en los que, aun rodeados de personas, sentimos una ausencia profunda, silenciosa, difícil de nombrar. Esa ausencia no siempre es tristeza. A veces es una sensación suave, casi imperceptible, como si algo nos observara desde un lugar que no logramos ver. Ese es el llamado silencioso del alma. Desde que el ser humano existe, ha intentado comprender qué ocurre cuando alguien amado deja este plano. No solo por miedo a la muerte, sino por una necesidad más profunda, la de saber si el vínculo creado por el amor puede realmente desaparecer. Y en lo más íntimo del corazón, la mayoría intuye que no. Que hay algo que permanece, aunque no pueda tocarse ni explicarse con palabras simples. El alma reconoce lo que la mente olvida. Antes de aprender a temer a la muerte, el ser humano percibía la vida como un ciclo continuo. Nacer, vivir, partir y regresar no eran eventos separados, sino movimientos naturales de una misma experiencia. Con el tiempo, el miedo se instaló en la conciencia colectiva, y la muerte comenzó a verse como un final abrupto, como una pérdida absoluta. Sin embargo, ese miedo no nace de la verdad, sino del desconocimiento. Cuando alguien cercano parte, el dolor aparece porque la forma conocida del vínculo desaparece. Ya no hay conversaciones, ni gestos, ni rutinas compartidas.
Pero el amor que unió esas almas no estaba contenido en el cuerpo. El amor no necesita materia para existir. Es una frecuencia, una energía que no se degrada con el tiempo ni se destruye con la muerte. Por eso, aunque la ausencia física sea real, la presencia emocional y espiritual puede sentirse incluso con mayor intensidad. Muchas personas han experimentado, tras la partida de un ser querido, una extraña mezcla de tristeza y calma. Una sensación de acompañamiento silencioso, como si no estuvieran del todo solas. Este fenómeno ha sido descrito desde siempre, aunque pocas veces se habla de él abiertamente. No por falta de experiencias, sino por temor a ser incomprendidos. Sin embargo, estas percepciones no son señales de debilidad, sino de sensibilidad. El alma no grita, no se impone, no irrumpe con violencia. Su lenguaje es sutil. Se manifiesta en intuiciones repentinas, en pensamientos que llegan sin esfuerzo, en emociones que no tienen una causa aparente. A veces, el alma se expresa como una certeza tranquila, una comprensión que no necesita explicación. Otras veces, como una nostalgia dulce que no duele, sino que reconforta. La muerte no silencia al alma. Solo la libera de las limitaciones del cuerpo. Al desprenderse de la materia, la conciencia se expande y percibe la realidad desde un nivel más amplio. Desde ahí, el alma no pierde interés por quienes ama. Al contrario, su capacidad de amar se vuelve más profunda, más paciente, más comprensiva. Ya no está atrapada en el tiempo ni en las preocupaciones humanas. Observa con serenidad y acompaña sin interferir. El llamado silencioso del alma no busca ser entendido con la lógica. Busca ser sentido. Por eso, este conocimiento no llega a todos de la misma manera ni en el mismo momento. Llega cuando el corazón está preparado para escuchar sin miedo. Cuando la mente se relaja y deja de exigir pruebas. Cuando el silencio se vuelve un espacio seguro y no una amenaza. Aceptar que el alma continúa no elimina el dolor de la pérdida, pero lo transforma. El sufrimiento deja de ser una herida abierta y se convierte en un proceso de integración. El recuerdo ya no pesa, sino que ilumina. La ausencia ya no es vacío, sino presencia en otra forma. Y poco a poco, el miedo se disuelve, dando paso a una comprensión más profunda de la vida. Este llamado no viene del exterior. No proviene de libros, ni de palabras, ni de voces ajenas. Surge desde el interior, desde ese lugar donde el amor y la memoria se encuentran. Escucharlo no significa abandonar el mundo, sino habitarlo con mayor conciencia. Significa entender que la vida no se limita a lo visible y que la muerte no tiene la última palabra. Quien aprende a escuchar este llamado comienza a percibir la realidad de otro modo. Comprende que nada verdaderamente amado se pierde. Que toda conexión auténtica trasciende el tiempo y la forma. Y que, incluso en medio del dolor, existe una presencia constante, serena y protectora, acompañando cada paso del camino. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha intentado definir aquello que da vida al cuerpo y sentido a la existencia. Más allá de los nombres y las culturas, todas las tradiciones coincidieron en señalar una esencia invisible, una fuerza consciente que no nace ni muere con la materia. A esa esencia se la llamó alma. No como un concepto abstracto, sino como una realidad vivida, percibida y respetada. El alma no es el cuerpo, aunque lo habita. Tampoco es la mente, aunque se expresa a través de ella. El cuerpo envejece, se desgasta y finalmente se detiene. La mente cambia, aprende, olvida y se transforma con el tiempo. El alma, en cambio, permanece. Observa la experiencia humana sin quedar atrapada en ella. Es la testigo silenciosa de cada pensamiento, de cada emoción y de cada decisión. Las antiguas tradiciones describían al alma como energía consciente. No una energía caótica, sino una inteligencia sutil que conoce su origen y su propósito. Esta energía no está limitada por el espacio ni por el tiempo. Puede habitar un cuerpo físico durante un periodo y luego continuar su camino cuando ese cuerpo ya no puede sostenerla. Por eso, para los sabios de antaño, la muerte no era una tragedia, sino una transición natural. El alma conserva memoria. No solo de una vida, sino de múltiples experiencias. Sin embargo, al encarnar, esa memoria se vela. No se pierde,
simplemente se oculta para permitir una vivencia auténtica. Si el ser humano recordara plenamente quién es y de dónde viene, la experiencia de la vida perdería su profundidad. El olvido, entonces, no es un castigo, sino una herramienta. A diferencia del cuerpo, el alma no envejece. No se deteriora con el paso del tiempo ni se fragmenta por el sufrimiento. Puede experimentar dolor a través de la conciencia humana, pero no queda dañada por él. Cada experiencia, incluso las más difíciles, amplía su comprensión. El alma aprende no desde el juicio, sino desde la vivencia directa. El propósito del alma al encarnar no es sufrir ni escapar del mundo, sino experimentar. Experimentar el amor, la pérdida, la alegría, el miedo y la superación. A través de estas vivencias, el alma se expande. No busca perfección, sino plenitud. Cada vida es una oportunidad de explorar un aspecto distinto de la existencia. Las tradiciones antiguas hablaban de la vibración como el lenguaje del alma. Todo lo que existe vibra, y el alma reconoce esas vibraciones. Por eso algunas personas se sienten inmediatamente cercanas, como si se conocieran desde siempre. No es casualidad. Son resonancias que se reconocen más allá de la lógica. El alma no está separada de una conciencia mayor. Es parte de un todo, como una chispa que contiene la esencia del fuego. Aunque experimente la individualidad durante la vida humana, nunca pierde su conexión con el origen. Esa conexión es la fuente de la intuición, de la inspiración y de la sensación profunda de pertenencia. El libre albedrío es una de las características más respetadas del alma. Aunque tenga un propósito, no está obligada a seguir un camino rígido. Aprende también a través de sus elecciones, incluso de aquellas que generan dolor. No hay castigo ni recompensa en términos absolutos. Solo comprensión gradual. Cuando dos almas se reconocen, el vínculo trasciende la vida física. Estas conexiones profundas no se disuelven con la muerte. Cambian de forma, pero no de esencia. Por eso, cuando un ser querido parte, el alma reconoce inmediatamente que la conexión sigue viva, aunque ya no pueda expresarse del mismo modo. Comprender qué es el alma no requiere fe ciega, sino escucha interior. No es un conocimiento que se impone desde afuera, sino una certeza que emerge cuando la mente se aquieta. El alma no necesita ser demostrada. Se manifiesta en la experiencia directa de estar vivo, de sentir, de amar y de recordar. Al aceptar la existencia del alma como una realidad consciente y continua, la vida adquiere una profundidad distinta. La muerte deja de ser una amenaza y se convierte en un umbral. Un paso hacia otra forma de presencia. Y el amor, lejos de ser frágil, se revela como la fuerza más persistente de todas. El momento de la muerte ha sido descrito durante siglos como un umbral delicado, un instante en el que la conciencia se libera de la forma y se reconoce a sí misma sin límites. Lejos de la imagen de ruptura violenta que muchas veces se teme, las antiguas enseñanzas coinciden en que este tránsito ocurre con una suavidad inesperada. No es un salto al vacío, sino un deslizamiento silencioso hacia otro estado de percepción. En los instantes previos a la partida, la conciencia comienza a desprenderse gradualmente del cuerpo. La atención ya no se centra en el dolor, el ruido o las preocupaciones del mundo físico. Todo eso pierde intensidad, como si se alejara poco a poco. En su lugar, aparece una sensación de calma profunda, una quietud que envuelve y sostiene. El miedo, si estaba presente, comienza a disolverse sin esfuerzo. La separación del cuerpo no es forzada. El alma no es arrancada, sino que se libera cuando el cuerpo ya no puede contenerla. Este proceso ocurre de manera natural, respetando el ritmo de cada ser. Para algunos es casi imperceptible, para otros se manifiesta como una expansión repentina de la conciencia. En ambos casos, el dolor físico deja de ser relevante, porque la percepción ya no está anclada a la materia. Muchos relatos antiguos hablan de una revisión instantánea de la vida en el momento de la muerte. No como un juicio, sino como una comprensión. El alma observa las experiencias vividas sin culpa ni reproche. Cada acto, cada emoción y cada decisión se contemplan desde una perspectiva amplia, amorosa y compasiva. No hay castigo, solo entendimiento. Lo que antes parecía error se revela como aprendizaje.
En ese instante, la percepción del tiempo cambia por completo. El pasado, el presente y el futuro dejan de estar separados. Todo se experimenta como una hora continua. Esta disolución del tiempo genera una sensación de alivio, como si una carga invisible se soltara. El alma recuerda que nunca estuvo realmente limitada, solo experimentando una forma temporal. Es común que, en este momento, la conciencia perciba presencias familiares. No necesariamente con formas definidas, sino como energías reconocibles. Sensaciones de cercanía, de acogida, de pertenencia. Estas presencias no imponen ni dirigen, simplemente acompañan. Su función es facilitar la transición, recordarle al alma que no está sola y que el camino continúa. Al reconocerse a sí misma sin cuerpo, el alma experimenta una claridad profunda. La identidad ya no está ligada a un nombre, una historia o un rol. Se recuerda como conciencia pura, como presencia viva. Esta comprensión no genera confusión, sino una paz que envuelve por completo. Todo lo que parecía pesado en la vida humana pierde importancia. El desapego del plano material no ocurre de golpe. Es un proceso gradual en el que los vínculos emocionales se transforman. El amor no se corta, pero deja de expresarse desde la necesidad o el apego. El alma comprende que puede amar sin poseer, acompañar sin interferir, observar sin sufrir. Esta comprensión es una de las mayores liberaciones del tránsito. En este punto, la calma se vuelve dominante. No hay prisa ni urgencia. El alma se mueve hacia el siguiente plano guiada por una atracción natural, como si regresara a un lugar conocido. No hay sensación de pérdida, sino de regreso. Lo desconocido se siente familiar, y el miedo ya no tiene espacio. El último vínculo con el mundo físico no es el cuerpo, sino el amor. Es ese amor el que mantiene una conexión sutil con los seres queridos que permanecen en la vida material. No como una atadura, sino como un puente. Desde ese puente, el alma puede observar, comprender y acompañar, sin quedar atrapada en el dolor. Comprender el momento exacto de la muerte desde esta perspectiva no elimina la tristeza de quienes se quedan, pero transforma su significado. La partida deja de ser un acto de abandono y se revela como un paso necesario en un viaje más amplio. Un viaje en el que la conciencia no se apaga, sino que despierta a una realidad más profunda, serena y luminosa. Tras el momento de la muerte, el alma atraviesa un periodo de transición que no puede medirse con el tiempo humano. Las primeras horas no transcurren en minutos ni segundos, sino en estados de conciencia. Es un proceso de adaptación suave, en el que la esencia comienza a reconocerse plenamente fuera de la forma física. No hay prisa, no hay exigencia, solo un fluir natural hacia una percepción más amplia. Al desprenderse del cuerpo, el alma puede experimentar una breve sensación de orientación. No como confusión, sino como un reajuste. La conciencia se expande y aprende a percibir sin los límites de los sentidos físicos. Lo que antes se veía con los ojos ahora se comprende de manera directa. Lo que antes se escuchaba con los oídos ahora se siente como vibración. Esta adaptación ocurre de forma espontánea y amorosa. Durante este periodo, muchas enseñanzas antiguas describen un descanso profundo del alma. No un sueño, sino una pausa reparadora. Tras la intensidad de la experiencia humana, la conciencia se aquieta. Las emociones densas, los miedos y las cargas acumuladas comienzan a disolverse. No son arrastradas al nuevo estado, porque ya no son necesarias. El alma se libera de lo que no le pertenece. En estas primeras horas, el alma también puede reconocer energías conocidas. No siempre se manifiestan como figuras, sino como presencias familiares. Sensaciones de cercanía, de acogida, de comprensión absoluta. Estas presencias no juzgan ni dirigen, simplemente acompañan. Su función es sostener el proceso de transición, recordándole al alma que se encuentra en un espacio seguro. La percepción del entorno ya no se basa en formas sólidas. El alma percibe campos de energía, vibraciones, estados de conciencia. El espacio no se experimenta como distancia, sino como proximidad vibratoria. Aquello con lo que el alma resuena aparece cercano. Aquello que no, se percibe lejano, sin separación real. Esta forma de percepción elimina la sensación de aislamiento.
Durante este tiempo, la comprensión de la vida recién vivida se profundiza. El alma observa las experiencias desde una perspectiva más amplia, sin apego emocional. Los momentos de dolor se entienden como parte del aprendizaje. Los momentos de amor se reconocen como expansiones de conciencia. No hay arrepentimiento, solo integración. La ausencia de juicio es una de las características más notables de este estado. El alma no se condena ni se exalta. Simplemente comprende. Cada elección, incluso las que generaron sufrimiento, se revela como una expresión de la búsqueda de sentido. Esta comprensión genera una paz profunda, porque disuelve la culpa y la autoexigencia. Aunque el alma comienza a alejarse del plano material, el vínculo energético con los seres queridos no se corta de inmediato. Existe una conexión sutil que permanece, no como una atadura, sino como un lazo de amor. A través de este lazo, el alma puede percibir el estado emocional de quienes ama. No para intervenir, sino para acompañar desde la comprensión. En estas primeras horas, el alma aprende a observar sin identificarse. Puede percibir el dolor de los vivos sin sufrirlo. Puede sentir el amor sin necesidad de responder desde la forma. Esta nueva manera de relacionarse es una de las primeras lecciones del plano sutil. Amar sin apego, cuidar sin controlar, estar presente sin interferir. A medida que la adaptación avanza, la conciencia se estabiliza en un estado de serenidad constante. El miedo ya no tiene espacio. La urgencia desaparece. El alma comienza a sentirse plenamente en casa en esta nueva forma de existencia. Lo que al principio parecía desconocido se vuelve natural, casi evidente. Comprender a dónde va el alma en las primeras horas después de la muerte permite suavizar la imagen del tránsito. No se trata de un salto al vacío ni de un estado de confusión eterna. Es un proceso amoroso, guiado por una inteligencia profunda que sabe exactamente cómo acompañar a cada conciencia. Un proceso en el que el alma no se pierde, sino que se reconoce a sí misma con mayor claridad. El plano donde habitan las almas no puede describirse como un lugar, porque no posee límites, formas ni coordenadas. No es un espacio al que se llega viajando, sino un estado de conciencia en el que se despierta. Allí, la existencia no se sostiene sobre la materia, sino sobre la vibración. Todo es percibido como energía consciente en constante armonía. En este plano no existe el tiempo tal como se conoce en el mundo físico. No hay pasado que pese ni futuro que preocupe. Todo ocurre en un presente continuo, amplio y sereno. Esta ausencia de tiempo genera una sensación profunda de libertad. El alma ya no siente urgencia, ni espera, ni ansiedad. Simplemente es. La luz en este plano no proviene de una fuente externa. No hay sol ni sombras. La luminosidad es una cualidad del propio estado de conciencia. Es una claridad que no deslumbra, una presencia que envuelve y sostiene. Esta luz no se ve con los ojos, se percibe como comprensión. Donde hay luz, hay entendimiento pleno. La comunicación entre almas no se realiza mediante palabras. No hay necesidad de lenguaje. La información se transmite de forma directa, como una certeza inmediata. Pensamientos, emociones y comprensiones se comparten sin esfuerzo, sin posibilidad de malentendidos. Esta forma de comunicación genera una sensación de unidad profunda, incluso manteniendo la individualidad. En el plano del alma no existe el sufrimiento. No porque se niegue la experiencia del dolor, sino porque ya no hay identificación con él. El dolor fue parte del aprendizaje humano, pero no define la esencia. Al liberarse de la materia, la conciencia reconoce que ninguna experiencia pudo dañarla en lo profundo. Esta comprensión disuelve cualquier rastro de angustia. El alma se siente plenamente aceptada en este plano. No hay comparación, ni competencia, ni jerarquías rígidas. Cada conciencia es reconocida por su recorrido único. La sensación dominante es la de pertenencia. No como pertenencia a un grupo, sino como regreso a un estado natural que siempre estuvo disponible. Desde este plano, el alma continúa aprendiendo. No a través de pruebas o desafíos, sino mediante la observación y la comprensión. Cada experiencia vivida se integra con mayor claridad. El aprendizaje no es impuesto, surge del deseo natural de expandir la conciencia. No hay obligación,
solo curiosidad serena. La libertad es absoluta. El alma no está atrapada ni limitada. Puede moverse entre estados de conciencia con facilidad, enfocarse en distintas realidades sin esfuerzo. Esta libertad no genera caos, porque está guiada por una comprensión profunda del equilibrio. Todo movimiento responde a una armonía natural. Desde este plano, el mundo material no se percibe como algo lejano o ajeno. Se observa como una expresión densa de la misma conciencia. El alma puede contemplar la vida humana con compasión, entendiendo sus desafíos sin quedar atrapada en ellos. Esta observación no es fría, sino amorosa y paciente. La imposibilidad del sufrimiento no significa indiferencia. El alma comprende el dolor de los vivos, pero no lo absorbe. Puede acompañar sin perder su equilibrio. Esta capacidad de amar sin sufrir es una de las grandes diferencias entre la conciencia humana y la conciencia liberada. En este plano, el amor no es una emoción pasajera. Es el estado fundamental del ser. No necesita demostrarse ni justificarse. Simplemente es. Todo lo que existe vibra en esa frecuencia y por eso no hay conflicto. La armonía no se impone, surge de manera natural. Habitar este plano no implica desconexión. El alma no se aísla ni se disuelve. Mantiene su identidad, pero sin los límites que la hacían sentirse separada. Es individual y al mismo tiempo, parte de un todo mayor. Esta paradoja no genera confusión, sino plenitud. Comprender el plano donde habitan las almas permite ampliar la visión de la existencia. La muerte deja de ser una caída en la nada y se revela como un retorno a un estado más amplio de conciencia. Un estado donde la vida continúa sin peso, sin miedo y sin separación. Cuando un ser querido parte, el vínculo que lo une a quienes ama no se disuelve. Se transforma. El amor no depende de la cercanía física para existir, porque su origen no está en el cuerpo, sino en la conciencia. Por eso, muchas almas mantienen una forma de presencia silenciosa junto a quienes dejaron en el mundo material. No como una vigilancia constante, sino como una atención amorosa y serena. El alma no observa desde la preocupación ni desde el apego. Al liberarse de la experiencia humana, comprende que cada persona debe recorrer su propio camino. Esta comprensión no enfría el amor, lo purifica. La observación que realiza el alma es profunda, respetuosa y libre de ansiedad. No intenta controlar los acontecimientos ni alterar las decisiones de los vivos. Simplemente acompaña. El vínculo que permite esta observación es el amor. Un amor que no exige, que no reclama, que no necesita ser correspondido. Desde el plano del alma, el amor es un estado natural, no una emoción condicionada. Por eso, la presencia del alma se siente como una calma suave, como una sensación de sostén que no invade ni abruma. Las almas perciben a sus seres queridos no solo a través de acciones externas, sino también a través de estados internos. Pueden sentir la tristeza, la confusión o la alegría, no como emociones propias, sino como comprensiones profundas. Esta percepción no genera sufrimiento, porque el alma ya no se identifica con el dolor. Lo comprende desde un lugar amplio, sin perder su equilibrio. La observación del alma no es constante en términos humanos. No hay un tiempo lineal que obligue a estar presente en cada instante. El alma puede enfocarse cuando la conexión vibratoria se intensifica, especialmente en momentos de dificultad, introspección o cambio profundo. Es entonces cuando su presencia se vuelve más perceptible para el ser humano. Muchas personas describen esta presencia como una sensación de compañía silenciosa. No hay palabras ni imágenes claras, pero sí una certeza. Una sensación de no estar completamente solos, incluso en los momentos más oscuros. Esta certeza no surge de la imaginación, sino de una resonancia profunda entre conciencias que han compartido un vínculo auténtico. El alma no experimenta tristeza al observar el proceso de duelo de los vivos. Comprende que el dolor es parte de la experiencia humana y que cumple una función de integración. Desde su perspectiva, el sufrimiento no es un castigo, sino una etapa. Por eso, su acompañamiento no busca eliminar el dolor, sino sostenerlo hasta que pueda transformarse. En este acompañamiento, el alma irradia una energía de paciencia infinita. No se desespera por el tiempo que tarda el ser querido en sanar.
No se impacienta ante la repetición de pensamientos o emociones. Sabe que cada proceso tiene su ritmo y que la conciencia humana necesita recorrer ciertos caminos para comprender. La cercanía del alma no interfiere con la vida cotidiana. No invade los espacios ni altera la realidad de forma evidente. Su presencia es discreta, respetuosa, casi imperceptible. Solo quienes están atentos al silencio interior pueden llegar a percibirla con claridad. Y aún así, no siempre es consciente. A veces se manifiesta simplemente como una sensación de paz inesperada. Las almas también comparten la alegría de los vivos. No solo acompañan el dolor. Cuando un ser querido experimenta momentos de amor, gratitud o plenitud, el alma resuena con esa vibración. Esta resonancia fortalece el vínculo y lo mantiene vivo más allá de la forma. El amor compartido no se pierde, se expande. Observar no significa quedarse atrapado. El alma no permanece por obligación. Su cercanía es una elección amorosa, no una carga. Puede acercarse y alejarse con libertad, sin culpa ni apego. Esta libertad es esencial para que el vínculo sea sano y equilibrado en ambos planos. Comprender que las almas observan desde el amor y no desde la necesidad transforma la forma en que se percibe la muerte. La partida deja de ser una ruptura definitiva y se revela como un cambio en la manera de relacionarse. El vínculo continúa, no como antes, sino de una forma más sutil, más amplia y profundamente amorosa. La idea de protección desde el plano espiritual suele entenderse desde una perspectiva humana, como una intervención directa que evita el dolor o modifica los acontecimientos. Sin embargo, la protección del alma no actúa de esa manera. No se impone sobre la experiencia, no anula los desafíos ni elimina las dificultades. Su forma de cuidar es más sutil, más profunda y respetuosa con el camino de cada conciencia. Proteger, desde el plano del alma, significa influir sin invadir. Significa sostener sin dirigir. El alma no decide por los vivos ni altera su libre albedrío. Comprende que cada experiencia, incluso las más difíciles, cumple una función en el crecimiento de la conciencia. Por eso, su protección no consiste en evitar toda caída, sino en ayudar a que cada proceso pueda atravesarse con mayor claridad. Una de las formas más comunes de esta protección es la intuición. Pensamientos que surgen sin esfuerzo, impulsos suaves que orientan una decisión, sensaciones internas que invitan a detenerse o a avanzar. Estas intuiciones no gritan ni generan ansiedad. Aparecen como certezas tranquilas, como una comprensión que no necesita explicación. Muchas veces, solo se reconocen como protección tiempo después. Las almas también influyen en los momentos de duda. Cuando la mente humana se encuentra atrapada entre opciones, puede aparecer una sensación de incomodidad ante un camino y una calma inexplicable ante otro. Esta diferencia vibratoria no es casual. Es una forma de orientación sutil que no obliga, pero sugiere. La elección final siempre pertenece al ser humano. Las coincidencias significativas son otra expresión de esta protección invisible. Encuentros inesperados, palabras que llegan en el momento justo, situaciones que se reorganizan de manera improbable. Desde la perspectiva humana parecen casualidades. Desde una comprensión más amplia, son alineaciones. No se fuerzan, se permiten. El alma no crea los acontecimientos, pero puede facilitar resonancias que orienten el proceso. Los sueños son uno de los canales más delicados de esta influencia. Cuando la mente consciente se relaja, la comunicación se vuelve más fluida. No siempre aparecen imágenes claras ni mensajes directos. A veces, la protección se manifiesta como una sensación de consuelo, de acompañamiento o de claridad al despertar. El contenido no es lo más importante. Lo esencial es la sensación que permanece. La protección del alma también se expresa como advertencia interior. Una sensación de detenerse, de no seguir adelante con una acción específica, de replantear una decisión. Estas advertencias no generan miedo. Si aparecen acompañadas de angustia, suelen tener origen en la mente. La protección auténtica se reconoce por su calma, incluso cuando invita a cambiar de rumbo. Es importante comprender que las almas no evitan todas las tragedias. No porque no puedan, sino porque no deben.
El aprendizaje humano implica atravesar experiencias que fortalecen la conciencia. Si todo dolor fuera eliminado, el crecimiento se estancaría. La protección del alma actúa para preservar lo esencial, no para impedir cada dificultad. El alma protege manteniendo el vínculo con el sentido profundo de la vida. En momentos de desesperanza, puede manifestarse como una fuerza interior que impide rendirse por completo. No elimina el sufrimiento, pero evita que la conciencia se pierda en él. Esta forma de protección es silenciosa, constante y profundamente amorosa. La influencia del alma nunca contradice la voluntad del ser humano. Si una persona insiste en un camino, incluso uno que genera dolor, la protección no se retira, pero se adapta. Acompaña, sostiene y espera. El respeto por la experiencia es absoluto. No hay castigo por no escuchar, solo aprendizaje. Con el tiempo, muchas personas reconocen que ciertas decisiones que parecieron impulsivas o inexplicables fueron, en realidad, actos de protección. Cambios de planes, retrasos, encuentros fortuitos. Al mirar atrás, comprenden que algo las estaba cuidando, no evitando la vida, sino guiándolas suavemente a través de ella. La protección invisible no busca ser reconocida. No necesita gratitud ni confirmación. Existe por el simple hecho del amor que une a las almas. Un amor que no se apaga con la muerte y que encuentra nuevas formas de expresarse cuando la conciencia se libera de la materia. Comprender esta forma de protección transforma la relación con la vida. El miedo disminuye, la confianza se fortalece y la sensación de soledad se atenúa. No porque todo vaya a ser fácil, sino porque se comprende que incluso en los momentos más oscuros, existe una presencia silenciosa acompañando cada paso del camino. La presencia del alma no siempre se percibe de manera evidente. No se manifiesta con gestos espectaculares ni busca llamar la atención. Su forma de comunicarse es sutil, delicada y profundamente respetuosa. Por eso, las señales que provienen de ese plano suelen pasar desapercibidas para una mente apresurada, pero se revelan con claridad cuando la conciencia se aquieta. Una de las formas más comunes de percepción es la sensación física inexplicable. Un escalofrío suave, una presión ligera en el pecho, una caricia que no tiene origen visible. Estas sensaciones no generan miedo cuando provienen de una presencia amorosa. Al contrario, suelen estar acompañadas de una calma profunda, como si algo reconfortante envolviera el cuerpo por un instante. Los cambios de temperatura también han sido descritos como una señal recurrente. Una sensación de frescor o tibieza que aparece sin razón aparente, incluso cuando el entorno no ha cambiado. No se trata de un fenómeno externo, sino de una percepción interna del cuerpo al entrar en contacto con una vibración distinta. Esta experiencia suele ser breve y sutil. Algunas personas perciben la presencia a través del olfato. Aromas familiares que surgen de forma inesperada, sin una fuente clara. Un perfume, el olor de un hogar, de una flor asociada a un recuerdo. Estas señales no buscan provocar nostalgia, sino recordarle a la conciencia que el vínculo sigue vivo y que la conexión no se ha perdido. La música es otro canal frecuente. Canciones que aparecen repetidamente en momentos significativos, letras que parecen responder a pensamientos internos, melodías que despiertan una emoción profunda sin causa aparente. No es la canción en sí lo que importa, sino el estado de conciencia que activa. A través de ese estado, la presencia se vuelve perceptible. Los objetos también pueden actuar como puntos de resonancia. No a través de movimientos bruscos, sino de pequeños cambios casi imperceptibles. Un objeto que cae suavemente, que aparece en un lugar distinto, que llama la atención sin motivo. Estas señales no buscan convencer ni demostrar, solo despertar una sensación de cercanía. Los sueños ocupan un lugar especial en la percepción de señales. En ese estado, la mente consciente se relaja y permite una comunicación más fluida. Los sueños en los que aparece un ser querido suelen ser especialmente vívidos y serenos. No transmiten angustia ni confusión, sino una sensación de paz que permanece al despertar. Las emociones repentinas de bienestar también pueden ser una señal. Momentos en los que, sin razón aparente, la tristeza se disuelve y aparece una calma profunda. Esta transformación emocional no siempre se reconoce como una presencia,
pero suele estar asociada a una conexión sutil que equilibra la conciencia. Los animales han sido considerados desde siempre como seres sensibles a estas vibraciones. Cambios en su comportamiento, miradas prolongadas a un punto vacío, actitudes inusualmente tranquilas o protectoras. No actúan como mensajeros conscientes, sino como espejos de una presencia que perciben de forma natural. La repetición de símbolos también puede despertar la atención. Números, palabras o imágenes que aparecen una y otra vez en momentos clave. No es necesario interpretarlos de manera rígida. Su función no es transmitir un mensaje concreto, sino generar una sensación de sincronía que invita a la reflexión. Es importante no obsesionarse con las señales. La búsqueda constante puede bloquear la percepción genuina. Las señales auténticas aparecen cuando no se fuerzan, cuando la mente está abierta y el corazón tranquilo. La obsesión genera ruido, y el ruido dificulta la escucha sutil. Recibir estas señales con calma y gratitud permite que la conexión se mantenga equilibrada. No se trata de depender de ellas ni de buscarlas como confirmación constante. Son recordatorios suaves, no pruebas. Su propósito es acompañar, no sustituir la experiencia de la vida. Forzar el contacto puede generar confusión. La presencia del alma respeta profundamente los límites. Cuando se intenta imponer una comunicación, la percepción se distorsiona. La conexión auténtica surge de la apertura, no de la exigencia. Comprender las señales de presencia desde esta perspectiva permite integrarlas sin miedo ni fantasía. No como algo extraordinario, sino como parte natural de una realidad más amplia. Una realidad en la que el amor encuentra formas silenciosas de recordarnos que los vínculos verdaderos no se rompen, solo se transforman. No todas las almas permanecen cerca del mundo material de la misma manera ni por el mismo motivo. La cercanía no responde a una obligación ni a una incapacidad de avanzar, sino a una elección consciente guiada por el amor. Algunas almas sienten el impulso de acompañar durante un tiempo, mientras que otras continúan su camino con mayor distancia, sin que eso signifique un vínculo menor. El amor es el principal anclaje que mantiene a ciertas almas cerca. No un amor cargado de apego, sino un amor profundo que reconoce la importancia del acompañamiento en determinados procesos. Cuando un ser querido atraviesa un periodo de dolor intenso, confusión o transformación profunda, la resonancia entre ambas conciencias puede intensificarse, acercando al alma de forma natural. La cercanía también puede darse cuando existen vínculos especialmente sensibles, como el de padres e hijos, parejas o almas que compartieron procesos de gran intensidad emocional. En estos casos, el alma puede elegir permanecer atenta durante un tiempo, sosteniendo desde la comprensión y la paciencia, sin interferir en las decisiones ni en la evolución del otro. Desde el plano del alma, el tiempo no se experimenta como una sucesión de momentos. Por eso, permanecer cerca no implica estancamiento. El alma puede acompañar y, al mismo tiempo, continuar su propio proceso de expansión. No existe una contradicción entre estar presente y avanzar. Ambas cosas pueden ocurrir simultáneamente. Es importante comprender que esta cercanía no nace del miedo ni de la culpa. El alma no se queda porque tema avanzar ni porque sienta que debe algo. Permanece porque el amor la impulsa, no porque esté atrapada. Esta diferencia es esencial para evitar interpretaciones que generen angustia o sensación de carga. La ausencia de apego negativo es una de las características de esta cercanía. El alma no sufre al observar el dolor de los vivos. Lo comprende desde una perspectiva amplia. Puede sentir la intensidad emocional, pero no queda atrapada en ella. Esta capacidad le permite acompañar sin desgastarse, sin perder su equilibrio. La libertad del alma se manifiesta en su capacidad de acercarse y alejarse según la resonancia del momento. Hay periodos en los que la conexión se siente más intensa y otros en los que se vuelve más sutil. Esto no indica abandono ni distancia emocional, sino adaptación. El vínculo se ajusta a las necesidades del proceso humano. El acompañamiento que realiza el alma no es permanente ni fijo. Tiene un carácter temporal. Su función no es quedarse indefinidamente, sino sostener hasta que la conciencia del ser humano recupera estabilidad y confianza. Cuando ese equilibrio se restablece, la cercanía puede disminuir de forma natural y armoniosa.
El momento en que el alma decide alejarse no es una pérdida, sino una transición. El vínculo no se rompe, se transforma nuevamente. La presencia se vuelve más amplia, menos focalizada. Esta transición suele pasar desapercibida, porque ocurre de manera gradual, sin generar vacío ni ruptura emocional. El respeto por la evolución del ser humano es absoluto. El alma no impide que la persona enfrente sus propios desafíos ni que aprenda de sus experiencias. Su acompañamiento no busca evitar el dolor, sino permitir que sea atravesado con mayor conciencia. Cuando la persona está lista para continuar sin ese sostén cercano, el alma lo percibe y actúa en consecuencia. La despedida, cuando ocurre, no es abrupta ni dolorosa. No hay un adiós definitivo, sino un cambio en la forma de presencia. El vínculo permanece en un nivel más profundo, menos perceptible, pero igualmente real. Esta despedida silenciosa suele ir acompañada de una sensación de paz y aceptación. Comprender por qué algunas almas permanecen cerca ayuda a disolver el miedo a la pérdida definitiva. La cercanía no es señal de apego malsano ni de interrupción del proceso espiritual. Es una expresión del amor consciente, que sabe cuándo acompañar de cerca y cuándo dar espacio para que cada conciencia continúe su camino con libertad y plenitud. Sentir la presencia de un ser querido desde otro plano no es algo que deba provocar temor. El miedo surge cuando la mente interpreta lo desconocido como una amenaza. Sin embargo, la percepción auténtica del alma nunca llega acompañada de angustia. Su energía es suave, estable y profundamente pacífica. Aprender a sentir sin miedo implica, antes que nada, soltar las ideas que asocian lo invisible con el peligro. La calma es la puerta principal. Cuando la mente está agitada, la percepción se distorsiona. El ruido interno impide distinguir entre intuición y pensamiento. Por eso, el primer paso para sentir una presencia auténtica es aquietarse. No se trata de hacer un esfuerzo, sino de permitir que la respiración se vuelva lenta y natural. En ese estado, la conciencia se vuelve receptiva sin tensión. Muchas personas temen abrirse a estas percepciones porque arrastran creencias de terror heredadas. Historias que asocian la presencia de lo no visible con castigo, amenaza o pérdida de control. Estas creencias no provienen de la experiencia directa, sino del miedo colectivo. Soltarlas no significa negar la prudencia, sino liberar a la conciencia de interpretaciones que bloquean la percepción genuina. El miedo actúa como un velo. Cuando aparece, la mente comienza a crear imágenes, escenarios y explicaciones que no tienen relación con la experiencia real. La presencia del alma no irrumpe ni invade. No genera sobresalto ni confusión. Si una sensación llega acompañada de ansiedad intensa, es probable que su origen esté en la mente y no en una conexión auténtica. La apertura emocional consciente es fundamental. No se trata de buscar activamente una presencia, sino de permitirla si aparece. La búsqueda forzada crea expectativa, y la expectativa genera tensión. En cambio, la apertura tranquila crea un espacio seguro donde la percepción puede manifestarse sin esfuerzo. El alma no responde a la exigencia, responde a la receptividad. La respiración se convierte en un puente natural entre planos. Cuando se vuelve lenta y profunda, el cuerpo se relaja y la mente pierde rigidez. En ese estado, la conciencia se expande suavemente. No es necesario visualizar ni concentrarse en exceso. Basta con estar presente, atento al silencio que surge entre un pensamiento y otro. La escucha interior es más importante que cualquier intento de ver o sentir algo concreto. La presencia auténtica no siempre se manifiesta como una sensación física clara. A veces se expresa como una certeza interna, una comprensión repentina o una paz inexplicable. Estas manifestaciones no necesitan confirmación externa. Se reconocen por la tranquilidad que generan. No buscar es una clave esencial. La presencia del alma se percibe cuando no se persigue. Al igual que ocurre con los estados profundos de conciencia, cuanto más se intenta forzar, más se alejan. Permitir significa aceptar tanto la presencia como la ausencia sin frustración. La conexión no depende de la voluntad, sino de la sintonía. El amor actúa como protección natural. Cuando la percepción se basa en el amor y no en la curiosidad o el miedo, no hay riesgo de confusión.
El amor ordena la experiencia, la vuelve clara y estable. Cualquier presencia que no esté alineada con esa frecuencia simplemente no se manifiesta en ese espacio interno. Distinguir entre imaginación y percepción no siempre es inmediato. La imaginación suele ser inquieta, cambiante y cargada de emoción. La percepción auténtica es simple, estable y serena. No necesita adornos ni explicaciones. Se presenta y permanece sin esfuerzo. Con el tiempo, esta diferencia se vuelve evidente para quien aprende a observar sin ansiedad. El silencio es un aliado indispensable. No el silencio externo, sino el silencio interno. Ese espacio donde los pensamientos disminuyen y la conciencia se vuelve amplia. En ese silencio, la presencia se reconoce sin sobresaltos. No como algo ajeno, sino como una continuidad natural del vínculo que siempre existió. La gratitud fortalece la conexión. No como un acto ritual, sino como un estado interior. Agradecer la vida compartida, el amor vivido y la experiencia presente crea una vibración de apertura y equilibrio. Desde esa vibración, la presencia del alma se percibe con claridad y sin temor. La paz es la señal más fiable. Si lo que se siente es paz, calma y claridad, no hay motivo para temer. El miedo no acompaña a las conexiones auténticas. Donde hay miedo, hay confusión. Donde hay paz, hay verdad interior. Aprender a sentir sin miedo no significa vivir buscando señales ni experiencias. Significa vivir con el corazón abierto y la mente serena. En ese estado, la presencia se manifiesta cuando es necesario y se retira cuando no lo es. Sin ruido, sin drama, sin temor. Solo como una compañía silenciosa que recuerda que el amor no desaparece, solo aprende a expresarse de otra forma. Las almas que han dejado el mundo físico no buscan ser lloradas eternamente ni recordadas desde el dolor. Su mensaje no nace de la nostalgia, sino de una comprensión profunda de la vida. Desde su perspectiva, la existencia humana es valiosa precisamente porque es temporal. Cada instante vivido tiene sentido, incluso aquellos que estuvieron marcados por la dificultad. El primer mensaje que transmiten es simple y constante: no existe una separación real. Aunque los cuerpos ya no compartan el mismo espacio, la conexión esencial permanece intacta. El amor que unió a dos conciencias no se rompe con la muerte, porque no dependía de la materia para existir. Esa conexión sigue viva, acompañando en silencio cada paso del camino. Las almas comprenden el dolor de quienes se quedan, pero no desean que ese dolor se convierta en un ancla. Saben que el duelo es necesario, que forma parte del proceso humano, pero también saben que no debe transformarse en un estado permanente. El mensaje que transmiten no es de tristeza, sino de alivio. Invitan a soltar la culpa, el reproche y las preguntas sin respuesta. Desde su mirada, la vida humana tiene un propósito más amplio que el que suele percibirse. Cada experiencia, incluso aquellas que parecieron injustas o incomprensibles, contribuyó a la expansión de la conciencia. Nada fue en vano. Ningún amor fue desperdiciado. Ningún esfuerzo quedó sin sentido. Esta comprensión libera a las almas del peso del arrepentimiento y las llena de gratitud. Uno de los mensajes más repetidos es la importancia de vivir plenamente. No postergar la vida por miedo, no limitar el amor por temor a perderlo. Las almas saben que el mayor aprendizaje no surge de la seguridad, sino de la entrega. Invitan a quienes permanecen a amar sin reservas, a expresarse sin demora y a honrar la vida con presencia. El perdón ocupa un lugar central en este mensaje. No como un acto moral, sino como una liberación. Las almas comprenden que el resentimiento ata a la conciencia al pasado y limita su crecimiento. Desde su estado, el perdón surge de manera natural, porque se entiende que cada persona actuó desde el nivel de conciencia que tenía disponible en ese momento. También transmiten la importancia de soltar el miedo. El miedo a la muerte, al fracaso, a la pérdida. Desde su perspectiva, el miedo es una ilusión que surge de la identificación con la forma. Cuando esa identificación se disuelve, se revela una confianza profunda en el proceso de la vida. Las almas desean que quienes aman vivan con mayor ligereza, sin cargar con temores innecesarios. El recuerdo es otro elemento esencial de su mensaje. No desean ser olvidadas, pero tampoco idealizadas desde el dolor.
Prefieren ser recordadas desde la gratitud, desde los momentos compartidos, desde el amor vivido. El recuerdo, cuando se libera del sufrimiento, se convierte en una fuente de luz que acompaña sin pesar. Las almas también recuerdan a los vivos que no están solos en su camino. Aunque la presencia no siempre sea perceptible, el acompañamiento existe. No como una intervención constante, sino como una atención amorosa que sostiene en los momentos clave. Esta certeza no busca reemplazar las relaciones humanas, sino fortalecer la confianza interior. Desde su comprensión, la vida continúa más allá de una sola existencia. El camino no termina con la muerte, solo cambia de forma. Esta continuidad no debe generar desapego del mundo, sino mayor compromiso con la experiencia presente. Saber que la conciencia continúa no resta valor a la vida, la intensifica. Las almas invitan a confiar en el proceso, incluso cuando no se comprende. La necesidad de tener todas las respuestas pertenece a la mente humana. Desde su estado, la confianza surge de la certeza de que la vida se despliega con una inteligencia profunda, aunque no siempre sea evidente desde la experiencia limitada. El mensaje final que transmiten es uno de serenidad. No hay urgencia, no hay castigo, no hay error definitivo. La vida es un aprendizaje continuo, y cada conciencia avanza a su propio ritmo. Lo único verdaderamente esencial es el amor, porque es lo único que atraviesa todos los planos sin perder su esencia. Escuchar este mensaje no significa dejar de extrañar, sino transformar la forma en que se extraña. No desde la carencia, sino desde la presencia interior. No desde la tristeza, sino desde la gratitud. Así, el vínculo se mantiene vivo, no como una herida abierta, sino como una fuerza silenciosa que acompaña y sostiene a lo largo del camino. La muerte, vista desde la conciencia del alma, no es una despedida definitiva, sino un regreso. No un final oscuro, sino un retorno a un estado más amplio de existencia. Aquello que el ser humano teme no es la muerte en sí, sino la idea de desaparecer. Sin embargo, cuando la conciencia se libera de la forma, no se apaga, se reconoce. Recuerda quién es más allá del cuerpo, del nombre y de la historia personal. El regreso no ocurre hacia un lugar extraño. Ocurre hacia un origen familiar, hacia una sensación profunda de hogar. No un hogar físico, sino un estado de pertenencia absoluta. Allí, el alma no necesita demostrar nada, no necesita sostener máscaras ni cumplir expectativas. Simplemente es, completa y suficiente. El descanso del alma no significa inactividad. Significa alivio. Alivio de la densidad, del esfuerzo constante, del peso de las emociones no resueltas. La conciencia se relaja y se expande. Aquello que en la vida humana parecía urgente pierde relevancia. Lo esencial se revela con claridad, el amor vivido, las conexiones creadas, la experiencia compartida. Desde esta comprensión, el aprendizaje de una vida se integra sin conflicto. No hay necesidad de reproche ni de corrección. Cada experiencia encuentra su lugar natural. Lo que fue difícil se transforma en comprensión. Lo que fue gozoso se expande como gratitud. Nada se pierde. Todo se integra. El fin de la ilusión de separación es uno de los mayores despertares del alma. La sensación de estar aislado, de ser un fragmento desconectado del todo, se disuelve por completo. El alma reconoce que siempre formó parte de una conciencia mayor. No como una gota que desaparece en el océano, sino como una expresión única que nunca dejó de pertenecer a él. La vida humana, vista desde este estado, se comprende como una experiencia temporal profundamente valiosa. No como una prueba que debía superarse, sino como una oportunidad de sentir, amar y aprender desde la limitación. La fragilidad de la vida no la hace insignificante, la hace preciosa. La gratitud surge de manera natural. Gratitud por haber amado, incluso cuando dolió. Gratitud por haber vivido, incluso cuando fue difícil. El alma no lamenta haber encarnado. Honra la experiencia porque cada instante contribuyó a su expansión. Incluso las pérdidas se comprenden como parte del tejido completo de la existencia. El recuerdo de la vida no se convierte en una carga. Se convierte en una bendición. Las memorias no pesan, iluminan. El alma puede recordar sin dolor, sin nostalgia, sin apego.
Recuerda con ternura, con aceptación, con una comprensión profunda de que todo ocurrió como debía ocurrir para que la experiencia fuera completa. La paz no es un premio ni una recompensa. Es el estado natural de la conciencia cuando deja de resistirse. En este regreso, la paz no se busca, se reconoce. Siempre estuvo allí, debajo del ruido, debajo del miedo, esperando ser recordada. La certeza que surge en este estado no necesita palabras. No es una idea, es una vivencia directa. La certeza de que nada esencial se pierde. De que ningún vínculo auténtico se rompe. De que todo amor verdadero encuentra la forma de continuar, incluso más allá de la muerte. El alma no abandona a quienes ama al regresar. Simplemente cambia la forma de acompañar. Ya no desde la presencia física, sino desde una cercanía más amplia y silenciosa. Una cercanía que no invade, pero sostiene. Que no exige, pero acompaña. Este regreso no cierra el camino, lo amplía. La conciencia continúa su viaje, explorando nuevas formas de comprender y de amar. No hay prisa ni obligación. El movimiento surge de manera natural, guiado por una inteligencia profunda que no necesita control. Comprender la muerte como un regreso transforma la forma de vivir. El miedo se suaviza, la urgencia se relativiza y el presente adquiere un valor inmenso. Cada gesto, cada palabra, cada encuentro se vuelve significativo. No porque sea eterno, sino porque es único. Así, la muerte deja de ser una amenaza y se revela como una transición amorosa. Un paso de la forma al origen. Un regreso silencioso a la esencia. Y desde esa comprensión, la vida puede ser vivida con mayor profundidad, con mayor entrega y con la serenidad de saber que, al final del camino, no hay vacío, sino hogar. Este libro termina aquí, pero lo que ha despertado no se cierra. Las palabras han cumplido su función cuando dejan de ser necesarias, cuando el mensaje ya no necesita ser leído porque comienza a sentirse. Nada de lo que se ha compartido busca a ser retenido como una creencia fija. Su propósito ha sido abrir una comprensión más amplia y dejar que cada conciencia encuentre su propia forma de integrar lo vivido. Si al llegar a este punto sientes calma, entonces el mensaje ha sido recibido. Si sientes emoción, también. No hay una reacción correcta. Cada lectura resuena de manera distinta porque cada alma se encuentra en un momento único de su camino. Lo importante no es recordar cada idea, sino la sensación que permanece cuando las palabras se disuelven. La muerte ya no necesita ser pensada como una ruptura absoluta. Tampoco la vida necesita ser vivida desde el miedo constante a perder. Cuando se comprende que los vínculos verdaderos no se rompen, el presente se vuelve más valioso. Amar deja de ser un riesgo y se convierte en un acto de confianza profunda. Nada de lo que ha sido amado se pierde. Todo amor auténtico deja una huella que trasciende la forma. Esa huella no siempre se manifiesta de manera visible, pero acompaña silenciosamente cada etapa del camino. A veces como intuición, a veces como consuelo, a veces como una fuerza interior que sostiene cuando parece no haber apoyo externo. Este cierre no es un adiós, sino un recordatorio. Un recordatorio de que la vida continúa desplegándose más allá de lo que los sentidos perciben. De que la conciencia no se apaga con la muerte, sino que se libera de sus límites. Y de que el amor, cuando es real, encuentra siempre la manera de permanecer. Si alguna vez dudas, vuelve al silencio. No para buscar respuestas, sino para permitir que emerja lo que ya sabes en lo profundo. Allí, donde no hay ruido ni exigencia, la verdad se reconoce sin esfuerzo. No como una idea, sino como una certeza tranquila. Que este final no marque un cierre rígido, sino una apertura. Una apertura a vivir con más presencia, con más entrega y con menos miedo. Porque comprender la continuidad del alma no aleja de la vida, la vuelve más intensa, más consciente y más plena. Nada termina realmente aquí. Solo cambia la forma. Y en ese cambio, todo lo esencial permanece.